Me parece muy llamativo y muy inquietante el poder ver esta entrevista que realiza mi amigo Eloy Garza con Yair Alcalá. Yo quisiera plantear un par de aspectos en relación con el contenido de esta entrevista que creo que valdría la pena observar para complementar algunos de los planteamientos de Yair. El primero de ellos es algo que quizás se pasó por alto, pero que me parece que es básico y tiene que ver con el establecimiento y desarrollo de nuestra identidad cultural en el marco de la música regional. Es un hecho paradójico y para ello pues me gustaría referirme a Octavio Paz, específicamente al Laberinto de la Soledad. En este gran ensayo, quizás su obra más importante en ese género, Octavio Paz nos plantea algo que nos tiene que haber conmovido hace muchos años y nos tiene que seguir conmoviendo: la importancia de la nostalgia sumada a la ausencia, a la lejanía. Octavio Paz escribe El laberinto de la soledad en los Estados Unidos, y lo fundamental de este libro es una reflexión sobre nuestra identidad cultural, sus claves, sus dinámicas, o sea, cómo es y cómo funciona el mexicano en términos pues de sus mitologías, de sus leyendas, de su esencia, o sea, cómo es el cerebro del mexicano. Y ustedes recordarán en sus primeras páginas, este libro nos acerca a un par de ejemplos importantes en relación con aquello que resulta esencial de nosotros mismos en materia cultural. Por una parte está el conjunto de los automóviles de los chicanos como prototipo, o sea, estos autos que son exagerados, que son provocadores y que son básicamente cursis. Exageran la cuestión de un cierto poderío y de esa manera pues tratan de anular el gran problema de la debilidad económica y de la falta de poder del mexicano en los Estados Unidos. Así, exagerando, remedian una carencia. Son muy mexicanos precisamente porque allí donde esos autos circulan, los mexicanos no mandan. Los mexicanos son ciudadanos de segunda. Los mexicanos no son los señores dueños de la situación. Entonces, estos automóviles de los chicanos o pochos son una venganza contra el sistema, y lo mismo ocurre cuando se piensa en la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, madre de los mexicanos, pues es una prueba de que nosotros no tenemos madre. Es decir, a nosotros se nos ha inventado una madre y se nos ha puesto frente a nuestros ojos, precisamente porque aquella gran madre del mundo prehispánico pues fue sometida a un desmadre y desde entonces estamos desmadrados. Como un remedio contra ese desmadre, nosotros asumimos que tenemos una madre que se parece mucho a nosotros, o sea, que es prieta. Y esa madre prieta es la Virgen de Guadalupe. Algo así, algo parecido a los autos de los pochos y la Virgen de Guadalupe ocurre con la música norteña y con la música mexicana en general, a nivel popular. Ocurre que hay grandes personajes que han empujado muchísimo la difusión de esta música
y que o no radican en México o simplemente no son mexicanos, como es el caso de una alemana que es Linda Ronstadt, que lleva a cabo una producción genial, pues dedicada a las canciones de su padre, o sea, a una mexicanidad de la cual carece. Y para eso hace alianza con Daniel Valdés y con la gente del mismo Luis Valdés, de Moctezuma Esparza, toda esa gran agrupación cultural que tanto ha empujado para el desarrollo de una cultura chicana en California. Tenemos casos como el de Linda Ronstadt, pero al mismo tiempo pues no podemos olvidar el aporte del grupo Los Lobos. Los Lobos, aliados con investigadores de altísimo nivel, creadores de nivel global como Paul Simon, pues le dieron un gran empujón a nuestra música regional sin ser íntegramente mexicanos. O sea, son gente transterrada, son gente que no vive entre nosotros, son gente que habla en inglés, pero que de pronto les parece que Prenda del Alma es algo que se puede recuperar, como se puede recuperar La Bamba. Así, en alianza con Luis Valdés en el terreno cinematográfico, Los Lobos aportan muchísimo a la visión global de la música mexicana desde fuera. El caso de Ronstadt, el caso de Los Lobos, el caso de Carlos Santana, creo que son muy importantes, como es importante el caso de Selena, que todos ellos son mexicanos que desde el extranjero aportan muchísimo al conocimiento y la profundización sobre nuestra identidad cultural. Es algo muy de tomarse en cuenta. Ahora, para seguir refiriéndome a la figura de Yair Alcalá, pues diré que en realidad yo lo conocí por accidente. Estaba haciendo un trabajo sobre Vianney Valdés. Acudí a hacer una entrevista con Alejandro Markovich y allí pues fuimos platicando un poco sobre Vianney Valdés y de pronto surgió una grabación que hizo Markovich junto con Yair Alcalá. Ahí me enteré de las cosas que él hace y luego acudí a entrevistarlo, entonces pude ver un poco más lo que él hace. Pero quisiera señalar que el perfil de Yair Alcalá no es el de un músico que simplemente hace covers o que hace canciones que pegan. Es otra cosa, es un investigador que, como muchos otros, operan más bien como antropólogos musicales. Y con esto me quiero referir a algunos casos que creo que son ejemplares y pues muy ilustrativos en este sentido. Me referiré al caso de David Byrne, el caso de Paul Simon y el caso de Lou Bega. ¿Qué tienen ellos en común? Bueno, después de trabajar con Talking Heads, David Byrne se puso a investigar muchísimos de los aportes del dadaísmo y el surrealismo a la poesía y fue aplicando todo esto sobre los órdenes de la música, pero al mismo tiempo se puso a investigar el aporte de lo percutivo o específicamente de lo cubano, y esto alimentó muchísimo el desarrollo posterior de la música de David Byrne. Entonces dejó de ser pues un rockero o un ponqueto para transformarse en otra cosa, en un músico global. Cosa muy similar le ocurrió a Paul Simon, que después de grabar Graceland y esta cosa de los santos en Brasil, pues se convirtió en un músico muy diferente al que había sido. Actualmente pues está trabajando con orquestaciones muy distintas, pero tuvo un momento en el que fue prácticamente secuestrado su cerebro
por la música tropical y por la música africana. Creo que son dos casos muy ilustrativos en este sentido de cómo se ejerce la antropología musical, pero el tercero pues es el más contundente, es el de Lou Bega, que mucha gente pues ni lo sabe ni lo sospecha, pero Lou Bega es alemán. Lou Bega no tiene nada que ver con la cultura americana, aunque sea negro. Lou Bega hace su propia interpretación de Pérez Prado y a través de ello pues recupera, como lo hizo en su momento Federico Fellini, la herencia de Pérez Prado y la actualiza. Creo que Yair Alcalá, como Alejandro Markovich, es como todos ellos. Es un antropólogo de la música, es un investigador y es un experimentador, cosa que no tiene nada que ver con el montón de músicos comerciales, muchos de ellos prescindibles, que siguen inundando ahora Spotify y que inundó en su momento pues las discotecas. Y por último quisiera referir un aspecto que creo que es muy interesante del caso de Yair Alcalá, que es el hecho de que es un músico que cuenta con una narratividad, o sea, se puede entrevistar, puede documentarse, porque tiene ideas, no solamente produce sonidos o produce ruidos, sino que también conceptualiza, puede generar ideas, conceptos alrededor de su trabajo, y estos se convierten en cosas interrogables. Hay muchos músicos o muchos cantantes, etcétera, que no tienen ningún discurso, solamente producen un objeto musical y ahí termina su aporte, ahí termina su trabajo, no podemos saber nada más de ellos. En cambio, hay creadores que pues tienen un concepto detrás de cada una de sus obras y pueden aportar al discurso artístico muchísimos valores. Yair Alcalá es uno de esos personajes, a mí me da mucho gusto, ojalá yo hubiera más músicos así en México. De esa manera nuestra cultura, nuestro pensamiento musical sería bastante más amplio. No ocurre, pero ya el hecho de contar con Yair Alcalá pues ya nos ofrece una ventaja.